Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y bienvenidos nuevamente a un segmento más de Redescubriendo los Dones y los Carismas con el hermano Moisés Ríos Pérez de Puerto Rico. Como todos los segmentos, comenzamos y te invito a que repitas conmigo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hemos estado hablando en estos pasados segmentos sobre primero las consecuencias de recibir o de pedir los dones y los carismas, y luego comenzamos cuál es el propósito de tener los dones y los carismas. El segmento pasado habíamos hablado de que uno de los el propósito número uno, ¿verdad? Era, y uno de los mayores, era el complementar los dones y carismas de mis hermanos de comunidad. Y yo decía que era de suma importancia que entendamos que aunque yo tuviera desarrollado todos los dones y los carismas, yo debo de desarrollar en mis hermanos, promover que mis hermanos y mis hermanas también puedan crecer en los dones y los carismas y poder ayudarlos a ellos a que esos dones y los carismas que el Señor les ha dado a ellos se desarrollen. El segundo punto: para evangelizar con poder. Si hay un punto importante que tenemos que entender sobre el propósito de tener los dones y los carismas, es porque los dones y los carismas nos ayudan a evangelizar con poder. Diría, ¿verdad? El padre Emiliano Tardif, de feliz memoria, que los dones y los carismas tienen como propósito para que vean que Jesús está vivo. Yo tuve la oportunidad de compartir muy jovencito con el padre Emiliano Tardif, acá en Puerto Rico, en el ministerio de oración. Y yo me acuerdo que él era una persona muy pasiva, muy pasiva. Él no gritaba, él no brincaba, él no saltaba, él ni siquiera alzaba la voz. Incluso me acuerdo en momentos dados en donde posiblemente mientras él estaba haciendo alguna oración de sanación y de liberación, si alguien comenzaba a gritar, él detenía la oración a esperar que esa persona se calmara, y si no se calmaba, le decía a los servidores: por favor, llévenselo para el Santísimo para que oren por él allá, porque el Espíritu Santo es orden y paz. Entonces, los dones y los carismas que se desarrollaron en el padre Emiliano Tardif era el signo de que Jesús estaba vivo. De hecho, muchas veces lo decía el padre Emiliano Tardif, siempre decía: yo lo único que hablo y de lo único que yo predico es que Jesús está vivo. Y si usted hoy en día, creo que hay varias predicaciones de él en YouTube, no estoy seguro, pero por lo menos yo me acuerdo de todas las que yo presencié y de todas aquellas que comprábamos en unas cassettes que grababan. Y yo me acuerdo que su mensaje central era, él comenzaba hablando de que Jesús estaba vivo. Y cómo él tuvo una experiencia de sanación en su vida, y que ese Jesús que ministerialmente como sacerdote, él le servía y trabajaba para ese Jesús. De momento, después de aquella oración en el hospital, él comenzó a experimentar a un Jesús vivo en su corazón. Y él decía que esa experiencia de aquella oración, aquel fuego, aquella llama que se encendió en él, era un signo visible del Espíritu Santo, y lo que él más sentía en su corazón, lo que él más sentía en su alma, era gritar que Jesús
está vivo. Entonces, una de las consecuencias o uno de los propósitos de tener los dones y los carismas no tan solamente es de gritar y muchas veces yo veo estilos de predicación que son muy efervescentes, son demasiado muchos gritos. El Espíritu Santo por sí solo hace el trabajo, no tenemos que recurrir a brincar. Digo, hay momentos, y yo lo entiendo y yo lo respeto, que quizás cuando predicamos pues, hay una cierta emoción y eso es gloria a Dios, porque nos llena el predicar la palabra de Dios. Pero uno de los propósitos del Espíritu Santo es esa fuerza. Padre Emiliano Talib decía que Jesús estaba vivo, pero también el hermano Pepe Prado decía que los dones y los carismas también eran signos visibles del reino de Dios. Eran signos visibles, o son signos visibles del reino de Dios. Y yo digo que el propósito de los dones y los carismas es suplir de fuerza y de poder aquella área que humanamente yo no puedo suplir de fuerza y poder. Porque el poder del Espíritu Santo es mayor que el mío. La fuerza del Espíritu Santo es mayor que el mío. Yo puedo humanamente gritar y gritar y gritar y no hacer ni provocar nada. Y el Espíritu Santo con un susurro puede demostrar su poderío, puede demostrar su autoridad, puede derramarse con una fuerza y un poder, y así con un susurro, así como con una oración, así como con un cántico suave, ese Espíritu Santo va y toca el corazón de una persona y lo rompe el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Y entra en la vida de una persona y lo transforma, lo cambia, lo lleva a tener ese encuentro personal con Jesús que está vivo por medio de la acción y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el propósito, dentro de los propósitos de tener los dones y los carismas, no es nosotros promocionarnos a nosotros, es que son signos visibles del reino de Dios para que vean que Jesús está vivo y para que el poder de Dios se derrame sobre las personas. Muchas gracias por seguirnos en Facebook y en YouTube. Continuamos, si el Señor así nos lo permite, en un próximo segmento de Redescubriendo los dones y los carismas. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y gracias a los hermanos de Abba Padre, regresamos a los estudios.